Vamos, queridos amigos de Raíz y todos nuestros amigos que nos acompañan hoy con el cierre de nuestra campaña. Durante septiembre hemos estado con una serie completa. Si te la has perdido los días miércoles, está ahí en nuestro canal de YouTube. Cada una de las series son 5 capítulos. ¿Sí? Y hoy día estamos cerrando con el capítulo 5. ¿Sí? La sesión número 5 de nuestra serie por un cambio de raíz. El poder de la oración. Muchos de nosotros necesitamos cambios en algunas áreas de nuestras vidas. Y para hacer un cambio profundo, necesitamos que el poder de la oración nos ayude a generar cambios profundos para que se vean los cambios acá arriba en la superficie, en el fondo. No hay cambio de raíz sin el poder de la oración. ¿Sí? La oración es relevante. Bien, y en el tema de hoy vamos a conversar al respecto de cómo orar en medio de la crisis. Qué relevante es esto. Qué relevante este tema. Entonces, como siempre, muy atento y luego nos vamos a ir a conversar en nuestros grupos pequeños al respecto de esto. Esa es la idea del conversemos, es el formato. Tenemos una conversación previa, una reflexión previa y luego nuestros grupos pequeños la desarrollan desde la vivencia, compartiendo en salas acá en el Zoom. El tema de hoy, ¿cómo orar en medio de una crisis? Tú y yo, sin duda, hemos pasado por varias crisis en la vida. Hay crisis que nos dejan ahí tirados en el suelo, hay otras que nos permiten pararnos, pero inclusive hay otras crisis que nos siguen quizás hasta hoy. El estudio ya te lo enviamos, cada uno de los anfitriones lo tienen, así es que nuestros amigos, por favor, anfitriones, por favor, compartan ahí la guía de estudio. Y en esta sesión de cierre, entonces, vamos a ver cómo orar en una crisis, lo que la Biblia dice sobre cómo orar en una emergencia. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una repentina e inesperada catástrofe. Eso es una crisis repentina, inesperada catástrofe. Es decir, de repente, sin advertencia, te ves enfrentado a un problema. ¿Ah? Y que ese problema está más allá de tus recursos y de tu capacidad de manejo. Eso es una crisis cuando tú dices, no sé qué hacer. Esto me pilló así. ¿Ah? Me dejó helado, me dio vuelta, no supe qué hacer. Eso es una crisis. La crisis no la vemos venir, no hay advertencia, no hay preparación. Entonces, ¿cómo orar en medio de una crisis? Fíjate el cuadro y ese es el contexto. ¿Cómo oramos cuando la cuestión se está encendiendo? ¿Cómo oramos cuando nuestra vida está pasando por situaciones complejas que no las veías venir y aparecen de repente? Las crisis son muy mal educadas. ¿Por qué? Porque no avisan ni piden permiso. Las crisis llegan. ¿Cómo vas a hacer entonces cuando de repente recibes una llamada, un diagnóstico médico, cuando hay una noticia laboral de una desvinculación, cuando hay un quiebre amoroso, un quiebre relacional con un hijo, una hija, una pareja, un cónyuge? Cuando hay un diagnóstico adverso? ¿Cómo oras en una situación límite? Y uno de los mejores ejemplos en la Biblia se encuentra en la historia de un hombre, de un rey. La Biblia recuerda que son hombres común y ordinarios como tú, como yo, ordinarios desde lo común, que vivieron circunstancias complicadas y difíciles. ¿Con qué fin? De que en el hoy nosotros podamos aprender, y eso era uno de los propósitos de la escritura, ver y aprender todo lo que quedó escrito ahí para que en el hoy podamos um, extraer esas enseñanzas que nos sirvan para enfrentar las crisis de hoy. Las crisis de hoy son las mismas crisis de ayer. Las personas que vivían en diferentes contextos también pasaron diferentes contextos de crisis. En el fondo, la crisis, un elemento repentino e inesperado, es siempre y es transversal a la vida. Entonces veremos cómo un hombre, que fue un rey, muy relevante en la palabra, llamado Josafat, enfrentó una crisis, pero él enfrenta la crisis y en medio de la crisis ora. Por esto es que esta sección y esta sesión de cierre es muy potente, porque nos va a enseñar a orar en medio de una crisis. Y quizás estés pasando por una de ellas. ¿Sabes qué? Josafat amó a Dios, sirvió a su pueblo como un gran rey. De hecho, fue el guía espiritual de un avivamiento, movió a una nación. En otras palabras, él estaba haciendo las cosas bien. Entonces, de repente pensamos, pero ¿cómo? Si estoy haciendo, ¿te ha pasado en algún momento que dice, pero si estoy buscando a Dios, estoy haciendo esto, ¿y cómo ocurre esto? Es que el que busquemos a Dios no es garantía de que no vamos a enfrentar momentos complejos. Eso es un mito. ¿Ah? Uno no llega a Dios para no vivir problemas. Uno llega a Dios para conocer a Dios. Producto de ello, Dios nos da la capacidad para ir surfeando sobre las olas en los momentos de crisis y situaciones complejas. Josafat llevó a la gente a Dios, lo hizo a toda la nación volver a Dios. Entonces estaba haciendo las cosas bien, pero
esos pero que siempre llegan en la vida. Los peros cambian el rumbo de la vida, cambian el rumbo del camino. Te cuento esta historia que está escrita en la Biblia, en Segunda de Crónicas 20. Aquí nos vamos a anclar y toda esta sesión la vamos a conversar al respecto de lo que es Segunda de Crónicas 20, donde vamos a aprender lo siguiente. En Segunda de Crónicas 20, 2-3, lo tiene ahí en tu guía, dice, llegaron mensajeros e informaron a Josafat. El día estaba perfecto. Ponte tú que fue, no sé, un viernes en la noche, hasta el viernes estoy tirando ficción, ¿no? No sé si fue viernes o no, pero para que nos hagamos una idea. Hasta el viernes había sido una semana fantástica, todo bien. Al otro día, Josafat se preparaba para el mejor fin de semana de su vida y le traen las siguientes noticias. Llegaron un mensajero y le informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Y ya está en Asesón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia. Llegaron mensajeros de repente. Tienes una crisis en las manos. Sabía que el mal se acercaba y no podía hacer nada para detenerlo. Vienen tus enemigos, te van a atacar. No hay tiempo para formar un ejército, para reformar, para componer los muros, tampoco para reunir provisiones para la guerra. Es que vas a la guerra, pero es que no te avisan, te dicen, vienen a atacarte. ¿Qué haces ahí? No tiene un plan, no tiene hombres, no tiene maniobra, está enfrentado a la derrota. Está enfrentado a la derrota. Josafat está en una crisis. Quizá tú estés en una hora y si no lo estás, vas a entrar en una muy pronto. ¿Cómo dices eso, Nano? Es que sí, porque la vida es así. Vas a entrar en una muy pronto, seguro, porque la vida es una crisis tras otra. Por eso, la virtud de estar juntos en un grupo pequeño. Nos reíamos y nos alegramos muchísimo de escuchar el testimonio de la Rego, pero por otro lado también nuestro corazón está con un poquito de pena por la situación que está viviendo nuestro querido César con la muerte de su padre. Es que la vida es así. Tiene matices, tiene grises, tiene celestes, pero también grises y en ocasiones esos grises bien oscuros. Entonces, Josafat enfrenta una situación compleja, le avisan de la noche a la mañana, vienen en contra de ti. ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hace Josafat en medio de la crisis? Y esta es una oración y esta es una reflexión que nos va a servir muchísimo para el hoy. Es que la Biblia es así. La Biblia nos enseña cómo en el hoy podemos vivir una vida distinta, una vida abundante. Pero una vida abundante, no quedemos anclados con que una vida abundante es que solo éxito, que solo me vaya bien. ¿Sabes qué también es una vida abundante? Saber enfrentar las crisis. Como cristianos no arrancamos como pájaros de los problemas, los enfrentamos. Y esa es una de las grandes virtudes que tenemos como hijos de Dios. Veamos 6 poderosas lecciones que podemos aprender de cómo Josafat enfrentó su crisis. Atento, atenta, porque puedes estar pasando por una crisis hoy. Y estas lecciones, a ti y a mí, nos pueden servir. ¡Oh! ¿Sabes de alguien que está pasando por una crisis? Y estas lecciones le pueden servir si tú se las compartes. Veamos estas 6 lecciones de la vida de Josafat. Cuando estás en una crisis abrumado por el miedo, ¿qué es lo primero que tú y yo debemos hacer? Y esta es la primera lección, lo primero que hace Josafat, acude a Dios por ayuda. Josafat no buscó en otras naciones, no buscó aliados u otro apoyo humano, acude a Dios por ayuda. Y la Biblia dice en 2 Crónicas 23, Josafat quedó aterrado con la noticia y suplicó al Señor que lo guiara. Lo primero que hace Josafat en medio de la crisis es acude a Dios por ayuda. También, dice, ordenó a todos en Judá que ayunaran. Ayunaran era de decir, en el fondo, chicos, focalicemos atención en Dios. Eso hacemos con el ayuno. Paramos el alimento, buscamos un lugar tranquilo, seguro, que me permita estar conectado absolutamente con Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Llama a toda la gente. ¿Saben qué? Estamos en crisis. SOS. Necesitaremos orar y todos vamos a buscar de Dios. Y aquí hay una importante lección. Cuando tengas una crisis así como la de Josafat, no dejes que el problema te intimide, no dejes que el problema te paralice. Haz que te motive a orar, a confiar más, a estudiar más. Eso es lo que Josafat hace. No dice, ¿y ahora qué hago? Y empieza a dar vueltas en círculo. Lo primero que Josafat hace, mira hacia arriba y busca ayuda en Dios. Él acude a Dios, acude a la oración. Debe ser siempre nuestra primera opción, no nuestro último recurso. ¿Qué te parece? Si estás en medio de una crisis, stop, mira hacia arriba. Para,
deja de dar vueltas en círculo y di, Señor, necesito tu ayuda. Es lo primero que hace Josafat. Busca a Dios por sabiduría antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando estás en una crisis, lo primero que haces es buscar a Dios, oras y observa que Josafat no trata de manejar una situación solo. Él no dijo, yo voy a ver cómo me las arreglo. Cuando llegan a esas crisis inesperadas, de repente queremos ser un superhéroe o una superhéroe y no resulta, te fundes, te desgastas. Él no se guardó la noticia para él, no. Dijo, estamos en crisis, ¿sí? Estamos en crisis, voy a orar, voy a buscar a Dios. No dijo voy a orar solo, voy a buscar ayuda solo, no, pidió ayuda. No pensó bien, no quiero molestar a otras personas con mis problemas. En ocasiones te ha pasado a lo mejor que has dicho, esto lo voy a vivir solo, esto lo voy a vivir sola. No es necesario. La vida no está hecha para que andemos solos por la vida enfrentando momentos complejos. Dios creó estas instancias para estar conectados, para ser familia en todo el tiempo. Siempre lo decimos en Raíz, es uno de nuestros ADN. Nunca busques una iglesia a la cual asistir. Busca una familia a la cual pertenecer. ¿Sí? Tú lo has hecho y tú has tenido crisis y piensas, bueno, que se quede aquí guardadito, no. Lo que hace Josafat es pedir ayuda. Cuando estás en crisis, lo que necesitas es un grupo pequeño, es un grupo de amigos. Ese es el valor del grupo pequeño, donde en el grupo puedes decir, ¿saben qué, chicos? Hoy día estoy muy desanimada, estoy muy desanimado. ¿Por qué no me ayudan a orar? Y si te atreves con uno o dos personas del grupo, no es necesario contarlo a todos, puedes tener un amigo más personal y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que me está ocurriendo. Bueno, Josafat puso a todo el mundo a orar. La Biblia dice que tenía a toda la familia. En 2 de Crónicas 26:7, este texto es bellísimo porque en sí tiene otros principios que voy a pasar rápidamente por ello, dado que no es el foco, ¿no? Pero este texto de 2 de Crónicas 6:7 tiene lecciones en sí del cómo orar. Porque atención con el texto, dice, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en el cielo. Parte adorando. Para todos nuestros amigos que se juntan en la oración de 7:30 a 8 de la mañana, sabemos cómo orar, porque cada oración tiene que iniciar así, adorando a Dios, no con nuestro problema. Está con la media crisis, Josafat, pero lo primero que hace, antes de ir con la pedida, es reconocer quién es Dios. Solo tú eres el Dios del cielo, le dice Josafat. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Voy al versículo 7. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Y Josafat, en medio de su crisis, acude a Dios. Pero ¿qué es lo primero que hace en esta conversación con él? Orar es conversar. ¿Qué hace? Y lo primero que hace dentro de este texto es que le adora y reconoce que solo tú eres Dios. En el fondo, ¿sabes qué? Tú eres el único que me puede librar de esta crisis. Los problemas en tu vida se reducen cuando Dios crece en tu vida. Deja de mirar tus problemas y empieza a mirar al Dios tan grande. Mientras miras a Dios en tu crisis, tus problemas se van empequeñeciendo. Cuando le pones más atención a tu crisis y a tus problemas crecen y Dios se empequeñece. Pongamos atención en Dios. ¿Qué es lo que hace Josafat? Josafat recuerda que todo lo que Dios ha hecho. En 2 de Crónicas 27 dice, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Josafat parte declarando quién es Dios, parte además recordando qué es lo que Dios ha hecho. Yo tengo una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios por ti? Lo conversábamos al principio sin ponernos de acuerdo con la Mona y la Isa con su tremendo testimonio de vida. Y así cada uno de nosotros, ¿qué testimonio tienes? ¿Qué ha hecho Dios contigo en el ayer? ¿Sí? Si estás en una crisis ahora, ¿estás pensando en lo que Dios ya ha hecho contigo? Josafat dice, pero si tú eres grande, mira lo que hiciste con mi antepasado. En otras palabras, lo puedes volver a hacer conmigo. ¿Sí? Necesitarías una lista de todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha hecho por ti. Lo otro que hace Josafat es que recuerda lo que Dios le ha prometido. Mira 2 de Crónicas, de nuevo, 27. ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a tu descendiente en el fondo? Y dice, mira, estos viejos que vienen a atacarnos, pero si esta tierra es nuestra. Recuerda las promesas de Dios. En 2 de Crónicas 20, 10, 12
Lo otro que hace Josafat dentro del primer punto, estamos hablando, dice, él acude a Dios por ayuda, y en ese acudir a Dios por ayuda, él reconoce quién es Dios, le adora, recuerda quién es Dios, quién es su carácter, lo que Dios le ha prometido. En esa conversación recuerda y recurre al carácter de Dios. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir están hablando. En el fondo son 3 contra 1. Esa apuesta está perdida, ¿no? 3 contra 1. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esta nación. En el fondo está apelando a su carácter. Entonces, en el fondo, tenemos que tener conversaciones inteligentes con Dios cuando estamos en crisis. Saber conversar con Dios. No llegar y ponernos a hablar, mira mi problema, y damos vueltas en círculo mientras hablamos con Él. Es saber que estamos, es tener conciencia, y que no es fácil, tener conciencia de que estamos frente a Dios y que Él tiene todo bajo control. Reconocemos quién es Él, reconocemos sus promesas, reconocemos su carácter. Sé quién eres el Rey de Reyes, sé lo que has hecho, no libraste de la adversidad, sé lo que has dicho, tu palabra, prometiste bendecirnos, sé lo que puedes hacer ahora, yo sé que lo puedes hacer otra vez. Esa es la conversación que tiene Josafat en esta primera lección que aprendemos de su vida. Él acude a Dios en el momento de la crisis. La segunda lección que aprendemos de Josafat en medio de la crisis, recuerda, en medio de la crisis, es lo siguiente: admito mi incapacidad. Y en segunda de Crónicas 20:12, oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante un ejército tan poderoso que está a punto de atacarnos. Mira la realidad de este hombre. Por sobre cualquier cosa, rescato la honestidad de este discurso. No lo vas a detener. Somos impotentes. No tenemos capacidad de hacer algo. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué profundo. Él está en una crisis. Estás en una crisis en este momento. Este es el momento para que le pueda decir, ¿sabes qué? Yo no doy más. Admito mi incapacidad. En Mateo 19:26 dice, para Dios todo es posible. Los milagros nunca llegan hasta que tú admites que para ti es imposible sin la ayuda de Dios. Lo segundo que Josafat hace es admitir que es incapaz. Vamos, ríndete. Deja de pelear con tus fuerzas. Rendámonos y digamos, Dios, te necesito, no soy capaz. Esta área de mi vida es un descontrol continuo. Por favor, haz algo. La tercera lección que aprendemos de Josafat en medio de esta crisis, es en medio de la crisis en que Josafat tiene esta oración. Por eso es que estas lecciones son tan increíbles, son oro en polvo. Esta tercera lección es la siguiente. Cuando estás en crisis abrumado por el miedo, confía en los recursos de Dios. Después de admitir su incapacidad, Josafat pone toda su fe en el poder de Dios. Esta es la tercera lección que aprendemos de él. Confía en los recursos de Dios. En segunda de Crónicas 20:12 dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat cambia su enfoque del problema al libertador de su problema. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. En esta declaración, muchas veces nosotros nos quedamos en la primera parte, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Nos tiramos el pelo y entramos en crisis de ansiedad, crisis de pánico, entramos en momentos complejos, nuestra salud emocional se quiebra, se fracciona, se agrieta, se deconstruye. Ni decir nuestra vida espiritual, porque se quiebra también. Pero se nos olvida lo segundo que hace Josafat. Es que en este texto es que Josafat cambia su enfoque, dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Es obvio que nos vamos a sentir angustiados, afligidos, que nos va a faltar el aire, que vamos a sentir presión. Obvio. Es imposible no sentirlo. Pero luego de eso, o en medio de eso, lo que tenemos que hacer es buscar ayuda en Dios. ¿En qué te enfocas cuando estás en crisis? ¿En el problema? Vamos, vea la palabra de Dios, lee la Biblia. Josafat se enfoca
en las promesas y en los recursos de Dios. Deja de buscar una señal y ve por un versículo bíblico. Muchas veces se nos va la vida esperando que baje un ángel y nos hable. Y el ángel todo el rato en el fondo nos está diciendo, viejo, está la palabra de Dios ahí para ti día a día. Deja de buscar una visión y ve por un texto bíblico. Su voluntad está en la palabra. Entre más leamos la palabra de Dios, más sabrás qué hacer. Ahora, si Dios quiere tener una revelación sobrenatural sobre tu vida, genialísimo. Dios es Dios y Él es soberano. Pero la base está en la palabra de Dios. Su voluntad está en su palabra. Y entre más leemos la Biblia, más sabremos qué hacer en los momentos complejos. Entre más sepas qué hizo en el pasado, Dios sabrás qué va a hacer en tu vida en el futuro. Por eso es relevante esta historia de cómo Dios interviene en una crisis en la vida de Josafat. Que su palabra sea el centro de tu atención en medio de la crisis. La cuarta lección que aprendemos en la vida de Josafat en medio de una crisis es la siguiente: descansa en la fe. Cuatro palabras que no son fáciles en medio de la crisis. Descansa en la fe. Josafat está superado 3-1. 3 ejércitos contra uno. Eso es para que te dé de todo, viejo. ¿Ah? Admite su incapacidad y Dios le hace una de las promesas más grandes que hay en su palabra. Realmente esta es una enseñanza tan potente. Qué manera tan gráfica de verse contra la espada contra la pared. 3 ejércitos contra uno. Pero Josafat aprende a descansar en la fe. En el texto de Segunda de Crónicas 20, el 15 al 17, dice, no tengan miedo. Y esta es la promesa que Dios le hace a Josafat. Ya, aquí el tema es increíble, porque le dice, no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. Esta es una de las promesas más potentes que Dios le hace a una persona así en plena crisis. Imagínate en tu crisis que ahora Dios te habla de esa manera a ti y te dice, no tengas miedo. ¿Qué te provoca eso cuando Dios te habla y te dice por su palabra ahora, en esta conexión? ¿O tú crees que esto es coincidencia, que estés conectado a esta hora? Quizás lo estás viendo en el diferido del YouTube. Y ahora acá, a todos los que estamos acá en el vivo del Conversemos, ¿es coincidencia? No, es una diosidencia que es distinto. En el fondo, esto está agendado en el teléfono inteligente de Dios. Esta conexión para ti en este momento, en este día, en este segundo, en medio de la crisis que estás viviendo, Él te dice, no tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. ¿Podemos escuchar eso? Imagínate a este rey, 3 naciones contra uno, y Dios le dice, tú tranquilo, yo me encargo. Ustedes tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. No tengan miedo ni se desalienten. ¡Qué sorprendente promesa le hace Dios a Josafat! Que es la misma promesa que te hace a ti, Dios. No tengas miedo, pero para ese no tener miedo, primero miremos hacia el cielo, acudamos a Él, admitamos nuestra necesidad y descansemos en la fe. Solo pararse ahí es increíble. Qué increíble esto. ¿Sabías que a veces, cuando estás en crisis, se requiere más coraje para no hacer nada que para hacer alguna cosa? Más coraje para Josafat sabiendo que vienen 3 ejércitos es no hacer nada. Wow, eso sí que es fe. Porque tú y yo siempre tendemos a buscar soluciones, donde sea y como sea, al precio que sea. Pero ¿qué tal si hoy día descansas y dejas de moverte en círculo? Y le dices, Dios, yo en este día voy a descansar en ti. Si tú haces eso, tu vida cambia, absolutamente. Como la vida de Josafat. Josafat tenía mucho por qué temer y cuando pones tu vida en manos de Dios, tus batallas quizás más terribles también se vuelven las batallas de Dios. En el fondo, Josafat le dijo, ok, esta mi batalla es tu batalla. Tus enemigos, mis enemigos son tus enemigos, Dios. Hasta aquí. ¿Qué piensas? ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Recuerda que si tú crees que debes pelear todas tus batallas solos en la vida, te vas a desgastar.
Quizás estás ya desgastado o desgastada. Tú sabes, simplemente te vas a consumir en todas las batallas porque la vida es una batalla una tras otra. Esta es una serie de batallas la vida. Amigo, ahora entonces es el momento en que renuncies a ti y le digas, Dios, por favor, sé tú el gerente general de mi propio mundo. No quiero ser yo el gerente general. Deja ese sillón y deja que Cristo se sienta ahí, tome el control y empiece a gobernar tu vida. ¿Qué te parece esta opción? En Segunda de Crónicas 20:20 dice, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Atención con esto, fuerza y éxito vienen de dos cosas. Cuando estás en crisis, si quieres estabilidad y éxito, debes confiar en el carácter de Dios. Crean en el Señor su Dios. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Sí? Crean en el Señor su Dios. Y lo segundo, tienen su mente de la palabra. El texto dice, créanle a sus profetas y tendrán éxito. Bueno, ten fe en sus profetas. ¿Y cuáles son los profetas para nosotros hoy, desde nuestra como visión al respecto de ese punto? Los que escribieron los libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia. Llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu mente del carácter de Dios y vas a tener fuerza y tendrás éxito en tu vida. Es tremendamente desafiante esta promesa de Segunda de Crónicas 20, pero toda promesa lleva un requisito. Cree en el Señor tu Dios y podrán permanecer firmes. Creen al Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. En el contexto de hoy, ese créanle a sus profetas tendría que ser créanle a la palabra de Dios y tendrán éxito. Muy bien, vamos terminando. Repasemos, cuando estás en una crisis abrumado por el miedo, acuda a Dios en ayuda. Admito mi incapacidad, confío en los recursos de Dios. Cuarto, descanso en la fe. Quinto, agradece a Dios por adelantado. Es muy importante agradecer a Dios por adelantado por la victoria que vamos a tener. ¿Estás diciendo que cante canciones de victoria antes de tener la victoria? Absolutamente sí, porque la lógica del hombre se contrapone con la lógica de Dios. Dios le dice a Josafat, ok, mi estrategia va a ser la siguiente, quiero que cantes en camino a la batalla. En el fondo, agradeceme por adelantado. El plan de guerra para Josafat fue muy diferente a cualquier estrategia. Segunda de Crónicas 20:21. La quinta lección es esta: agradece a Dios por adelantado. Vaya que eso es fe. Josafat designó a los que irían frente al ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico. Esta era la canción que cantaba la gente, ¿no? En ese momento de crisis. Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Imagínate las tres naciones que están así, a lo más Rambo, compadre, con todo listo para ir a pelear contra estos viejos, y estos viejos se ponen a cantar. Es de loco. Se ponen a cantar, entonces los otros tipos, bala pasada, así, a lo más Rambo para ir a pelear, y estos viejos se ponen a cantar una canción. ¿Y qué decía la canción más encima? Den gracias al Señor, pues su gran amor perdurará para siempre. ¿Qué están haciendo? Es que están adorando a Dios. Están adorando a Dios por adelantado, agradeciendo a Dios por adelantado, adorando a Dios por su fidelidad, alabándolo por su poder. Alabar es hablar bien de. En el fondo, hablan bien de Dios por adelantado. Están diciendo, ¿sabes qué? Te lo parafraseo de otra manera. Dios nos va a librar, Él nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros, pero aún no es nada. Es que eso es fe. Dar gracias a Dios por adelantado. ¿Qué te parece si te paras en la línea de tiempo de tu vida y hoy día miras hacia atrás, miras hacia adelante y dices, Dios, mirando para adelante, gracias por todo lo que vas a hacer? Esta área de mi vida es un desastre, es un desorden, es un caos, es una anarquía, pero gracias te doy porque la vas a ordenar. Gracias te doy porque un día vas a ordenar mis finanzas. Hoy día estoy quebrada, quebrada. Hoy día mi salud es un desastre, pero te doy gracias porque lo que vas a hacer en mi vida me va a transformar. ¿Qué tal si empiezas a hacer lo mismo que hizo el ejército de Josafat? Puedes estar enfrentando una crisis difícil. Ahora en tu vida personal dime algo. ¿Cuándo vas a empezar a agradecer a Dios por el milagro que has estado pidiendo? ¿Vas a esperar que lo termine para agradecerle? No.
Si estás esperando un milagro, da gracias por adelantado. Quizás es el momento para que empieces a agradecer. En Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La forma más elevada de fe es agradecer a Dios antes de obtener la respuesta. Veamos los resultados de la adoración, del canto de esta gente. ¿Qué pasó? Esto produjo algo, queridos. Y eso está acá en 2 Crónicas 20:22. Y dijo, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que el ejército de Amón y de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Puedes creer eso? Estos viejos empiezan a adorar y a cantar a Dios y Dios hace que los tres ejércitos se agarren entre ellos. ¿Entienden lo que pasa acá? Los israelitas no corrieron de miedo ni se quedaron ahí, sino que ellos no corrieron de miedo, no se quedaron impávidos ahí, inhabilitados, sino que se afirmaron en su fe y no tuvieron que levantar un dedo para ganar la batalla. Lo único que alzaron fueron sus voces. Lo único que hicieron fue adorar a Dios, lo único que hicieron fue agradecerle a Dios por adelantado y los enemigos se autodestruyeron. Orar, cantar, alabar al Señor. Hubo tanta confusión en los enemigos que comenzaron a pelear entre ellos y a matarse unos a otros. En el fondo, siéntate en el palco, descansa y ve la victoria de Dios que va a tener sobre tu vida. Fantástico. Es genial. ¿Qué necesitas para agradecer a Dios por adelantado en la crisis en la que estás ahora? ¿Qué necesitas? Ahí donde estás, en tu casa, en la conexión, en el auto donde estés viendo esta conexión. ¿Qué necesitas? Nada. Es el momento de decir, yo te doy gracias por lo que viene. Te doy gracias porque harás un punto de equilibrio en mi vida. Te doy gracias porque traerás fe, convicción, esperanza. Te doy gracias porque aprenderé a ver nuevamente el cielo celeste y no nublado, lúgubre como las nubes de invierno. Vamos terminando y llegamos al paso final de las lecciones de Josafat. Hay muchas, solo escogimos 6 para conversar hoy acá. Y la última es la siguiente: espera en Dios que convierta las batallas en bendición. Espera en Dios, porque Él va a convertir tus batallas en una verdadera bendición. Segunda de Crónicas 20, 24, 26. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Estos locos se mataron todos. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos, artículos valiosos, más de lo que podían cargar. ¿Te lo imaginas? Había tanto botín que llevó 3 días solo poder juntarlo. ¡Guau! Al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo de Dios alabó y agradeció al Señor, y aún se reconoce como el Valle de la Bendición hasta el día de hoy. 3 días recogiendo todo y en el cuarto día hacen como el resumen de todo lo que ganaron sin hacer nada. Es que cuando le crees a Dios, 1 más 1 no es 2. Te sorprende. Cuando dejas que Dios pelee tus batallas y cuando dejas que tus batallas sean llevadas en oración, Dios te va a sorprender. Cuando haces eso es un testimonio a tu alrededor, incluso para tus enemigos. Incluso para tus enemigos, cuando tú adoras, cuando tú le crees a la palabra, cuando tú y yo oramos, inclusive somos un testimonio para nuestros propios enemigos. En 2 Crónicas 20, 29, 30, cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, mira, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso en todo el territorio. Atención con esto, este es un bien escaso el que te comento ahora. Así que el reino de Josafat tuvo paz. ¿Dónde encuentras paz hoy? ¿La puedes comprar en una farmacia, en un supermercado, en una cuenta corriente, en una posesión? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿En una pareja? ¿La puedes encontrar en un título, en un escenario cómodo económicamente? ¿Dónde encuentras la paz? Es que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo se puede encontrar en Dios. Y eso es lo que hizo Josafat y toda su gente. Cerramos con el último resumen y terminamos. Acude a Dios por ayuda. Estas son las lecciones de Josafat. Acude a Dios por ayuda, es lo primero que hace. Lo segundo, admito mi incapacidad.
Si estás en una crisis, esta es tu oración. Confía en los recursos de Dios. Descansa en la fe. Agradece a Dios por adelantado y por supuesto lo que acabamos de ver. Espera que Dios convierta las batallas en bendición, orando en medio de una crisis.